abierto, está también estas nuevas decisiones que dio a conocer en medio del drama y de la confusión que se vivió en el día de ayer el Tribunal Supremo de Justicia, una decisión que otorga o adjudica competencias del Ministerio Público a la Defensoría del Pueblo en una interpretación particular que ha hecho la Sala Constitucional, y otra decisión donde ratifica criterios, considerándolo contrario a la Constitución, el recurso que introdujo y la solicitud de pronunciamiento que solicitó la Fiscal General de la República sobre las bases comiciales de la Constituyente. Y me gustaría, si te parece, comenzar por allí y luego entramos en los detalles de lo que algunos denominan, como la misma ONG Acceso a la Justicia, el fraude constituyente. Saludos. Buenos días, Carlos, gracias por volverme a invitar. Sí, yo represento Acceso a la Justicia. Nos pueden seguir por las redes en @accesoajusticia en Twitter, Acceso a Justicia en Facebook y Acceso a la Justicia en Instagram. Bueno, sí, tú me estás hablando de la sentencia relacionada con las bases comiciales, ¿no? Empezamos por ahí, si te entendí bien. Sí, no, también si preferirías, porque es lo más reciente, esta decisión tomada ayer de adjudicar competencias, desplazar competencias o compartir competencias del Ministerio Público con la Defensoría del Pueblo, y luego podemos entrar sobre lo de las bases comiciales y la Constituyente como tal. Sí, bueno, mira, las dos sentencias se pueden ver en conjunto, en el sentido que básicamente lo que buscan es darle un golpe de Estado a la Fiscalía, ¿no? Un golpe judicial, como lo querramos llamar. En una, lo que se dice es que además no era el motivo de lo que se planteó, porque es un recurso de la fiscal sobre precisamente la inconstitucionalidad de la Constituyente y de las bases comiciales. Entonces se dice, bueno, de paso, debemos aclarar que el vicefiscal no tiene competencia para actuar aquí, porque él fue designado por la fiscal como corresponde de acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público, pero dice la ley que debe ser aprobado por la Asamblea Nacional por mayoría absoluta. Y entonces dicen allí el Tribunal Supremo que como la Asamblea está en desacato y ese vicefiscal fue nombrado en abril de este año, entonces ese nombramiento no es válido, que lo que le correspondía hacer a la fiscal era ir ante el Tribunal Supremo y preguntarle cómo iba a hacer a resolver esa situación en vista del desacato de la Asamblea y cómo se podía entonces aprobar ese vicefiscal. Y entonces que es el Tribunal Supremo y particularmente la Sala quien le toca hacer eso, y entonces que ellos pues primero declaran la nulidad de ese nombramiento y segundo, en acto separado o en decisión separada van a nombrar al nuevo vicefiscal o la nueva vicefiscal. Entonces allí vemos el primer golpe judicial o golpe de Estado a la Fiscalía, ¿no? La otra sentencia, y por supuesto declara sin lugar el recurso de las bases comiciales, basándose en una sentencia que había dictado hace no mucho sobre el mismo tema y acudiendo a esos argumentos que ya había expuesto allí. La otra sentencia es sobre el Defensor del Pueblo, es una interpretación de las competencias de la Defensoría del Pueblo, y entonces es una interpretación muy rara, porque al final dice que la Defensoría puede hacer muchas cosas que en realidad le tocan a la Fiscalía, pero ahí lo que hace es que tergiversa, en el sentido que, por ejemplo, el Defensor del Pueblo, efectivamente, vamos a entender que es el Defensor del Pueblo, él se ocupa de llevar adelante los casos que le presenten ciudadanos a los que le violan derechos humanos. Hay que entender que los que violan derechos humanos son los funcionarios. Es lo que estamos viviendo hoy en día muy claramente con la Guardia Nacional, ahora también el Ejército, el propio gobierno, cuando actúa, por ejemplo, las OLP, esos son los que violan los derechos humanos de los ciudadanos, no los demás ciudadanos. Los demás ciudadanos pueden cometer delitos respecto de otros ciudadanos. Entonces, cuando es un funcionario público, que es quien eventualmente puede violar los derechos de los ciudadanos, y que en determinados casos eso se vuelve una violación de derechos humanos, sobre todo cuando es masivo y recurrente y sistemático, como está pasando en Venezuela, pues allí es el Defensor del Pueblo quien tiene que defender a los ciudadanos. ¿Okay? Entonces él puede ir a un tribunal y pedir evidentemente la responsabilidad de ese funcionario público. El caso de la fiscal es distinto de la Fiscalía. La Fiscalía te va a defender a ti
como víctima no te defiende a ti, sino acusa al que cometió un delito respecto de otro ciudadano. Esa acusación puede ser también en contra de un funcionario público, puede ser por razones de corrupción, puede ser un delito determinado, incluso en el ejercicio de su cargo, pero puede ser también de cualquier ciudadano, que eventualmente alguien que mató a otra persona. Entonces, son roles completamente distintos, porque la fiscalía tiene el monopolio de la acción penal, porque se considera en derecho que el delito en sí, sea quien sea que lo cometa, un funcionario, un particular, es un daño muy grande a la sociedad. Bueno, basta ver a lo que estamos reducidos aquí en Venezuela a cuenta de tanta delincuencia, ¿no? Y tanta impunidad a su vez. Entonces eso es tan grave, que eso mata a una sociedad, que eso tiene que haber alguien del Estado, por ser como un bien superior, que se ocupa que eso ocurra, que eso se garantice que haya justicia. Y ese rol le toca a la fiscal. Claro, Laura, ahora fíjate, tiene la potestad de la Sala Constitucional, así nomás, a propósito de que considera que está en desacato y asume responsabilidades de la Asamblea Nacional, tiene la potestad de modificar y desplazar leyes en ese sentido, desplazar asignaciones y competencias del Ministerio Público para trasladarlas a la Defensoría, o en todo caso hacer compartir responsabilidades y competencia a la Defensoría del Pueblo con el Ministerio Público. No, porque es lo que te estoy diciendo, que está, y disculpa que me extendí tanto, o sea, no precisamente, porque la Constitución es muy clara en ese sentido. El defensor lo que va es defender a quien le violan los derechos humanos, el fiscal lo que va es acusar quien comete un delito, sea que violó un derecho humano o no, o que cometió simplemente un delito, sea funcionario o sea particular. Entonces tú no puedes sustituir una por otra y tampoco compartir, son cosas completamente distintas, porque fíjate, en ese lindero entre que, tú puedes decir, bueno, el funcionario comete un delito, la fiscalía tiene que ejercer la acción penal, pero también el defensor del pueblo puede defender a quien esa persona ofendió, pero ahí lo que va a pasar es que a lo mejor van a compartir el mismo interés el fiscal que acusa a esa persona y el defensor del pueblo que defiende, pero él no va a estar como abogado de esa persona, ni como acusador, él va a estar como defensor de la víctima, o sea que en el Estado va a estar en dos roles distintos que van a coincidir con el mismo interés, pero son dos órganos del Estado. Entonces dice, bueno, ¿por qué dos y no uno solo? Porque es un rol completamente distinto y además en ese caso coincide, pero en la mayoría de los casos no, y ahí es donde está el peligro. Claro. En esa confusión sustituyes y dices, no, pero sí, ¿para qué la fiscal, por ejemplo, se comete un delito? No, que venga la fiscal, que venga el defensor, perdón, ¿para qué la fiscal si lo hace la defensoría también? Y lo más grave, eso puede llegar a la impunidad, porque ahí probablemente el defensor no va a acusar al funcionario responsable, como ya hemos visto, que ocurre incluso en las protestas, en el marco de la protesta, que se van los funcionarios y vienen los colectivos y asaltan a la gente. Claro, ahora para ya ganar un poquito más de tiempo, porque estamos por concluir, Laura, el tema constituyente como tal, lo que ha denominado y calificadose como fraude constituyente, ¿pudieras recapitular la postura que tiene la ONG Acceso a la Justicia? Sí, allí hay dos tipos de elección. Tú puedes ser elector como por un sector o puedes ser elector por tu territorio. Todos somos electores por territorio. Por sector están incluidos 5 millones de venezolanos. ¿Por qué? No sabemos. Pero cuando sacas la cuenta, ese es el resultado. Si tú revisas la base de datos del CNE, mucha gente va a ver, lo puede hacer cualquiera, que algunos en su casa, algunos están por sector y siempre por territorio, otros tienen un solo voto. Entonces ya ahí hay un fraude, hay un problema. Y lo otro es que el sector en el que estás no necesariamente tiene nada que ver contigo. Yo aparezco en el sector consejo comunal, o sea, yo puedo en ese sector escoger a alguien. Yo soy profesora universitaria, no tengo representante en ese sentido y obviamente soy una trabajadora, tampoco tengo representante. Entonces, por ahí también está el fraude. Bueno, además que cuando vayas a votar no hay elección, porque tú vas a votar por un solo proyecto político, que es el de la constituyente. Votes por quien votes, así tengas 2 votos. Pero ¿por qué vas a votar? ¿Por un constituyentista o por otro? ¿Cuál es el proyecto político? Uno solo, que es el proyecto político del gobierno. Entonces no hay elección, es una constituyente donde en realidad tú no decides, decide el gobierno.
porque ya te decidieron dónde estás, en qué sector, y si quieres ser candidato tienes que ser del sector donde te puso el gobierno. Entonces no hay padrón electoral, y bueno, además, en territorio, los que estamos en ciudades grandes, tenemos un 10% menos del voto, 100 veces menos el voto que el que está en un sitio más pequeño. Y esa disparidad entre población y tu posición y tu posibilidad de votar es completamente inconstitucional, porque la Constitución dice que por cada elector es un voto, y aquí cada elector a lo mejor su voto vale la mitad que el del otro elector, que es un venezolano igualito que el otro. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Es un tema particular. Sin embargo, bueno, te agradezco mucho tus comentarios. Los perfiles de opinión pública, por cierto, Laura, ratifican que casi no hay ningún interés de parte de la sociedad en involucrarse en esta consulta electoral constituyente. Saludos y muy amable. Muchas gracias. Gracias a ti. Buen día. La mejor publicidad en 60 minutos con Carlos Fernández. Hablemos de Central Madeirense, lo mejor del campo está siempre a su alcance. ¿Y usted qué está esperando? Vaya